Hola amigo o amiga, si entraste a este video para divertirte y sumergirte en historias dramáticas, estás en el video correcto. Así que quédate y diviértate. Todo iba bien, hasta que mis papás encontraron algo en mi cuarto que jamás debieron ver. Mamá siempre decía que en esta casa se podía hablar de todo, pero no sabía que su propio hijo se había vuelto un experto en mentirle mirándola directo a los ojos. Todo empezó con algo pequeño. Tan pequeño que nadie pensaría que podía convertirse en un desastre. ¿Hiciste la tarea, Leo? Preguntó mamá desde la cocina. Sí, ya la terminé, respondió él sin levantar la vista del celular. Mentira número 1. No la había hecho. Pensaba hacerla más tarde, pero luego se distrajo con vídeos, luego con mensajes, luego con un juego. Cuando quiso acordarse, ya era de noche. Así que al día siguiente fingió estar enfermo para no ir a la escuela. Mentira número 2. Su mamá, Clara, pidió permiso en el trabajo para cuidarlo. Le llevó sopa, le tocó la frente, le habló bajito. Pobrecito, ¿te duele mucho? Leo sintió un pequeño pinchazo en el pecho. Culpa. Pero la ignoró. Sí, me siento fatal, dijo, exagerando un poco la voz. Ese día descubrió algo peligroso. Mentir funcionaba. Evitaba problemas. Consecuencias. Regaños. Y así, sin darse cuenta, empezó a hacerlo cada vez más. Primero fueron tareas. Luego exámenes. Después permisos. ¿Vas a casa de Mateo a hacer el proyecto? Sí, ma. Pero no iba con Mateo. Iba al parque con otros chicos mayores que él. Chicos que se reían fuerte, que hablaban de cosas que él no entendía del todo, pero que lo hacían sentir grande, importante. Su mamá confiaba. Siempre confiaba. Mi hijo es responsable, decía con orgullo a las vecinas. Y cada vez que lo decía, Leo sentía que algo se rompía un poquito por dentro. Una tarde, Clara recibió un mensaje de la escuela. Buenas tardes, queremos hablar con usted sobre las ausencias de Leo y la falta de tareas entregadas. Clara frunció el ceño. Ausencias. Tareas no entregadas. No podía ser. Esa noche lo llamó a la mesa con una sonrisa suave, pero ojos preocupados. Leo, ¿seguro que todo va bien en la escuela? Él ni siquiera dudó. Sí, ma. Todo bien. Mentira número, ya había perdido la cuenta. Ella lo miró unos segundos más de lo normal. Entonces, ¿por qué la maestra dice que no ha sido varios días? El corazón de Leo dio un salto, pero su cara no cambió. Se equivocó. Seguro me confundió con otro. Clara asintió despacio, pero esa noche no durmió. Al día siguiente fue a la escuela. Y descubrió la verdad. No solo había faltado. Debía tareas. Había reprobado 2 exámenes. Y lo peor, había firmado un reporte con una firma falsa que decía ser la de ella. Cuando Clara vio esa firma mal imitada, sintió algo peor que enojo. Sintió que ya no reconocía a su propio hijo. Esa tarde, Leo entró a casa silbando, como si nada. Hola, ma. Ella estaba sentada en la sala. El reporte sobre la mesa. Siéntate. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Leo sintió miedo por primera vez. ¿Qué pasó? Clara levantó el papel. ¿Quieres decirme algo? Él miró la firma. Su firma falsa. Y aún así, decidió mentir otra vez. No sé qué es eso. Ahí fue cuando algo cambió en los ojos de su mamá. No era solo enojo. Era decepción. Leo, mírame, dijo con la voz temblando. No estoy enojada por las tareas. Estoy rota porque ya no sé cuándo dices la verdad. Eso dolió. Más que cualquier castigo. Pero en lugar de confesar, Leo hizo lo peor que podía hacer. Se levantó de golpe. Siempre exageras. Solo es la escuela. Y se encerró en su cuarto, dando un portazo. Esa noche, Clara lloró en silencio en la cocina. Y Leo, con los audífonos puestos, fingió no escuchar nada. Pero mientras miraba el techo en la oscuridad, una idea empezó a darle vueltas en la cabeza, porque había una mentira más grande que todas las demás. Una que su mamá todavía no sabía.
Y cuando la descubriera, nada en esa casa volvería a ser igual. Todo empezó semanas atrás, cuando en el parque esos chicos mayores empezaron a hablar de un negocio fácil. Es dinero rápido, decían. Nadie sale lastimado. Leo no entendía del todo, pero sí entendía algo muy claro. En su casa el dinero nunca alcanzaba. Había escuchado demasiadas veces a su mamá decir que este mes va a estar más apretado, y a su papá suspirar frente a las cuentas sobre la mesa. Él odiaba sentirse inútil, odiaba verlos cansados. Así que cuando esos chicos le dijeron que podía ganar en una tarde lo que su papá ganaba en días, algo dentro de él se rompió. Al principio solo fue un favor pequeño. Luego otro. Después empezó a esconder mensajes, a salir con excusas, a guardar billetes en el fondo de su mochila. Cada mentira hacía que la siguiente fuera más fácil, y más grande. Pero el dinero no le daba tranquilidad. Le daba miedo. Cada vez que su mamá le preguntaba cómo le había ido en la escuela, sentía que la garganta se le cerraba. Cada vez que su papá le devolvía el cabello con cariño, deseándole buenas noches, sentía que no lo merecía. La noche que todo se vino abajo fue cuando su papá entró a su cuarto sin tocar. Leo estaba tan nervioso contando el dinero que no lo escuchó llegar. ¿Qué es eso?, preguntó su papá, con una voz que no sonaba enojada, sonaba herida. Leo sintió que el mundo se detenía. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su mamá apareció detrás, y al ver los billetes sobre la cama, se llevó la mano a la boca. ¿De dónde sacaste eso, hijo? Esa palabra, hijo, fue lo que lo quebró. No pudo seguir mintiendo. Las excusas se deshicieron en su boca y lo único que salió fueron lágrimas. Lloró como no lloraba desde que era pequeño, con hipo, con vergüenza, con miedo. Entre sollozos confesó todo. Las salidas, las mentiras, la presión por ayudar, el miedo de no ser suficiente. Sus padres no gritaron. Eso fue peor. Su papá se sentó en la orilla de la cama, con los ojos brillosos, mirando el suelo. ¿Pensaste que tenías que cargar con todo tú solo?, dijo en voz baja. Su mamá se arrodilló frente a él y le limpió las lágrimas con las manos temblorosas. Nosotros somos los que te tenemos que cuidar, Leo. No al revés. Esa noche no hubo castigo de gritos ni puertas azotadas. Hubo silencio. Un silencio lleno de decepción, pero también de amor. Al día siguiente, su papá lo acompañó a enfrentar las consecuencias. Leo temblaba, muerto de miedo, pero esta vez no estaba solo. Cada paso que daba se sentía pesado, pero también, honesto. Recuperar la confianza fue mucho más difícil que perderla. Ya no podía salir sin avisar. Ya no le creían todo de inmediato. Las miradas de sus padres tenían una sombra que antes no estaba. Y eso le dolía más que cualquier regaño. Pero también empezaron a hablar más. A cenar juntos sin teléfonos. A decirse cuando algo les preocupaba. Leo entendió algo que nadie le había explicado antes. Mentir no solo es esconder la verdad, es cargarla tú solo hasta que te aplasta. Una tarde, semanas después, su papá le pidió ayuda para arreglar una silla rota. Mientras trabajaban en silencio, su papá dijo: todos nos equivocamos. Lo importante es lo que hacemos después. Leo asintió, apretando el tornillo con fuerza. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero sí podía decidir quién quería ser a partir de ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitó mentir para sentirse un poco más grande. Nunca debí haber revisado el celular de mi papá, porque lo que encontré destruyó a mi familia para siempre. El día que Sofía encontró el recibo, el mundo no se rompió de golpe, se agrietó en silencio. Estaba buscando una carpeta azul en el cajón del escritorio de su papá, una donde guardaban los papeles del seguro del coche. Su mamá le había pedido ayuda porque tu papá siempre desordena todo. Era una frase normal en la casa, casi una broma familiar. Pero al mover unos sobres, cayó al suelo un comprobante de hotel. No era un hotel cualquiera. Era uno elegante, en el centro, de esos donde solo iban ejecutivos o parejas en aniversarios caros. La fecha era de un martes. Su papá, según el calendario familiar pegado en la cocina, ese martes había estado en viaje de trabajo.
Sofía se quedó mirando el papel más tiempo del que quería admitir. Habitación para 2 personas. 2 desayunos incluidos. Su corazón empezó a latirle en los oídos. No porque entendiera todo de inmediato, sino porque una parte de ella sí lo entendía, y no quería. Guardó el recibo donde estaba. Cerró el cajón. Respiró. Se dijo que no era asunto suyo. Que seguro había una explicación. Que los adultos tenían vidas complicadas. Pero desde ese momento, empezó a ver cosas que antes no veía. Las llamadas que su papá contestaba en voz baja en el patio. Las veces que su mamá preguntaba ¿a qué hora llegas? Y él respondía con un no sé, mucho trabajo, sin mirarla. Los mensajes que hacía desaparecer de la pantalla apenas alguien pasaba cerca. Sofía no quería espiar. Odiaba sentirse así, como si estuviera traicionando a alguien. Pero también sentía que algo ya estaba traicionando a su familia, y nadie más parecía darse cuenta. Una noche, mientras hacía tarea en la sala, su papá se quedó dormido en el sillón con el celular en la mano. La televisión seguía encendida, pero él roncaba suave. Sofía no planeaba hacerlo. De verdad no. Pero el celular vibró. En la pantalla apareció un nombre que no conocía. Laura. Solo el nombre ya se sentía como un secreto. Sofía dudó tanto que le dolieron las manos. No quería cruzar esa línea. Pero algo más fuerte, una mezcla de miedo y necesidad de saber la verdad, la empujó. Deslizó el dedo. No dejó de pensar en anoche. Sofía sintió que el aire desaparecía. Siguió leyendo. Extraño cuando podemos estar tranquilos, sin mentiras cuando le vas a decir. Cada mensaje era como un martillo suave, constante, rompiendo algo por dentro. No había fotos. No había nada explícito. Pero no hacía falta. La intimidad estaba en las palabras, en los corazones, en los te extraño. Le temblaban las manos cuando dejó el celular exactamente como estaba. Esa noche no durmió. Escuchaba a su mamá moverse en la habitación. A su papá levantarse al baño. Los ruidos normales de una casa, pero ahora todo se sentía falso, como si estuvieran actuando una obra sin saber que el público ya conocía el final. Durante días, Sofía caminó por la casa con un nudo en el pecho. Miraba a su mamá sirviendo la cena, hablando de cosas simples, preguntando cómo les había ido en el día, y sentía una culpa enorme. Porque ella sabía algo que su mamá no. Y también sentía rabia. Rabia contra su papá por ponerla en esa posición. Por hacerla cómplice de un secreto que no pidió. Por seguir actuando como si nada, besando a su mamá en la frente antes de salir, diciendo que amo con una naturalidad que ahora parecía ensayada. Una tarde, mientras doblaban ropa juntas, su mamá dijo sin mirarla. ¿Tu papá ha estado raro, no? Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Raro? Preguntó, intentando sonar normal. Distante, como si estuviera en otro lado. Pensé que era estrés del trabajo. Sofía tuvo que morderse la lengua para no hablar. Las palabras querían salir corriendo, gritar la verdad, romper todo de una vez. Pero también sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás. Esa noche, escuchó a sus padres discutir por primera vez en años. No gritos fuertes. No insultos. Solo voces bajas, tensas, cargadas de cosas no dichas. Siento que ya no estás conmigo, dijo su mamá, con una tristeza que atravesaba paredes. Son imaginaciones tuyas, respondió él, demasiado rápido. Sofía se tapó la cara con la almohada. Porque ahora ya no era solo una sospecha escondida en un cajón. Era una grieta que empezaba a abrirse en medio de su familia. Y ella estaba en medio, sosteniendo un secreto que cada día pesaba más, sin saber cuánto tiempo más podría cargarlo sin que todo se viniera abajo. Sofía empezó a evitar estar en casa. No porque no amara a su mamá, sino porque cada vez que la veía sonreírle a su papá sentía una presión en el pecho, como si estuviera viendo a alguien caminar felizmente sobre un piso a punto de romperse. En la escuela ya no se concentraba. Sus amigas hablaban de exámenes, de chicos, de fiestas, y ella solo pensaba en mensajes con un corazón al final y en un hotel con 2 desayunos incluidos. Una tarde, no aguantó más.
Su papá estaba en la cocina, solo, revisando algo en su laptop. La casa estaba en silencio. Su mamá había salido al supermercado. Sofía se paró frente a él con el corazón golpeándole las costillas. ¿Quién es Laura? Las palabras salieron más firmes de lo que se sentía por dentro. Su papá levantó la vista, confundido al principio, luego pálido. ¿De qué hablas? No me mientas, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Vi los mensajes. El silencio que siguió fue pesado, espeso, imposible de respirar. Él cerró la laptop lentamente. No debiste revisar mi celular. No fue una negación. Fue un reclamo. Y eso dolió más. ¿Eso es lo que te importa? Su voz se rompió. Que lo vi. Su papá se pasó las manos por la cara, cansado, como si todo esto fuera una carga para él. Las cosas entre tu mamá y yo, son complicadas. Esa frase encendió algo en Sofía. Entonces arréglalo con ella. No con otra persona. Su papá la miró, y por primera vez ella no vio seguridad, sino miedo. No entiendes cómo es el matrimonio. No entiendo cómo puedes decirle te amo mientras le mientes en la cara. Las lágrimas por fin cayeron. Me pusiste en medio de algo que no es mío. Ahora cada vez que la veo siento que le estoy ocultando algo horrible. Él intentó acercarse, pero Sofía dio un paso atrás. No me toques. Esa noche, cuando su mamá volvió, Sofía la observó desde la puerta de su habitación. La vio guardar las compras, cantar bajito mientras acomodaba las cosas en la cocina. Y entendió que el silencio ya no la estaba protegiendo. La estaba rompiendo. Bajó las escaleras con las piernas temblando. Mamá, ¿podemos hablar? Su mamá sonrió. Claro, ¿qué pasó? Se sentaron en la mesa. Sofía sintió que traicionaba a alguien sin importar lo que hiciera. Si hablaba, destruía a su papá. Si callaba, destruía a su mamá. Yo, encontré algo. Y creo que necesitas saberlo. Su voz era apenas un susurro cuando lo contó todo. El recibo. Los mensajes. El nombre. Su mamá no la interrumpió. No lloró al principio. Solo se quedó muy quieta, como si cada palabra fuera una pieza que ya sospechaba, encajando en un rompecabezas que nunca quiso armar. Cuando Sofía terminó, el silencio fue eterno. Gracias por decirme la verdad, dijo su mamá, con la voz rota pero firme. Esa noche, la discusión no fue en susurros. Fue real. Puertas cerrándose. Llantos. Años de cosas guardadas saliendo de golpe. Sofía se sentó en el piso de su habitación, abrazando sus rodillas, sintiendo que la casa entera temblaba. A la mañana siguiente, su papá no estaba. Solo una maleta menos en el closet y un hueco enorme en la mesa del desayuno. Los días que siguieron fueron raros. Tristes. Silenciosos. Su mamá lloraba cuando creía que nadie la veía. A veces se quedaba mirando la nada, como si su vida anterior hubiera sido una película que terminó de golpe. Sofía se sentía culpable, aunque sabía que no lo era. ¿Hice mal? Preguntó una noche. Su mamá la abrazó fuerte. Hiciste lo más valiente que alguien puede hacer, decir la verdad. Con el tiempo, la casa se fue acomodando a la nueva realidad. No fue fácil. Nada volvió a ser como antes. Pero algo sí cambió para siempre. Sofía dejó de ver a sus padres como héroes perfectos. Empezó a verlos como personas. Personas capaces de amar, de equivocarse, de fallar de formas que duelen. Y entendió algo que le dolió aprender tan joven. Que a veces los engaños no solo rompen parejas, también obligan a los hijos a crecer de golpe, cargando verdades que nadie debería tener que descubrir. Nunca imaginé que la persona que más amaba sería quien me rompería. El principio del final no llegó con una pelea, ni con una traición evidente, ni con una confesión dolorosa. Llegó disfrazado de costumbre. De rutina. De silencios cada vez más largos entre palabra y palabra. Sofía siempre había creído que el amor no se acaba de golpe, que no es como un vaso que se rompe y se hace añicos en un segundo. Ahora entendía que era más parecido a una vela encendida en una habitación grande.
Al principio ilumina todo, después apenas alcanza para ver las paredes, y cuando te das cuenta, solo queda humo. Ella y Daniel llevaban 3 años juntos. 3 años que estaban guardados en fotos, en entradas de cine viejas, en conversaciones que todavía seguían ancladas arriba en el chat. 3 años que para Sofía significaban hogar. Para Daniel, ya no estaba tan segura. Las primeras señales fueron pequeñas. Tan pequeñas que Sofía se sintió culpable por notarlas. Él tardaba más en responder los mensajes. Se reía menos con sus bromas. Decía estoy cansado con una frecuencia que ya no parecía normal. ¿Te pasa algo? Preguntó una noche, mientras caminaban por el parque donde siempre se sentaban a hablar durante horas. No, amor, todo bien, respondió él, pero su voz sonó como cuando alguien contesta por educación, no por verdad. Antes, Daniel le contaba todo. Si discutía con su mamá, si tenía un problema en el trabajo, si soñaba algo raro. Ahora, cuando Sofía le preguntaba cómo le había ido en el día, él contestaba con un simple normal. Normal. Esa palabra empezó a dolerle más que cualquier insulto. Sofía comenzó a esforzarse más. No porque él se lo pidiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que algo se estuviera rompiendo y ella fuera la única que no estaba intentando repararlo. Le llevaba su chocolate favorito sin que se lo pidiera. Le mandaba mensajes largos deseándole suerte antes de cosas importantes. Le proponía planes para salir, para viajar, para hacer algo distinto. Pero Daniel siempre tenía una razón para dejarlo para después. Esta semana no, estoy lleno de trabajo. Luego vemos lo del viaje. Ahorita no tengo cabeza para eso. Y Sofía empezaba a sentir que tampoco tenía lugar en su cabeza. Una noche, mientras cenaban en su departamento, Sofía lo miró fijamente. Él estaba frente a ella, pero parecía lejos. Comía sin hablar, con el celular boca abajo junto al plato. Antes, dejaban los teléfonos en la mesa de la sala para no distraerse. Era una regla de los dos. Algo que habían decidido cuando dijeron que querían una relación diferente, más presente, más real. Ahora el celular estaba ahí, como un tercer invitado al que ninguno mencionaba. Te extraño, dijo Sofía de repente. Daniel levantó la vista, confundido. Pero si estoy aquí. Ella negó suavemente con la cabeza. No, tú de antes. Por un segundo, algo cruzó por la cara de él. Culpa. O incomodidad. O ambas. Estás exagerando, respondió, volviendo a bajar la mirada. Esa frase fue como un pequeño golpe en el pecho. No fuerte. Pero sí suficiente para dejar marca. Sofía empezó a guardar cosas que antes decía. Empezó a tragarse preguntas para no parecer intensa. Empezó a fingir que no notaba cómo él sonreía más cuando miraba el celular que cuando la miraba a ella. Hasta que llegó esa madrugada. Daniel dormía de espaldas, con el teléfono cargando en la mesita de noche. Sofía se despertó sin saber por qué, con esa sensación rara de que algo no estaba bien. Miró la hora. 2:17 AM. Entonces la pantalla se encendió. Una notificación iluminó la habitación oscura. Un nombre que Sofía no conocía. Y debajo, un mensaje que hizo que el aire se le quedara atorado en la garganta. Hoy también me quedé pensando en ti. No había corazones. No había palabras explícitas. Pero había algo peor. Intimidad. Sofía no tocó el celular. No lo desbloqueó. No necesitaba más. Se quedó sentada en la cama, mirando la espalda de Daniel, intentando reconocer al hombre del que se había enamorado. Intentando encontrar, en esa silueta conocida, al chico que le prometió que siempre hablarían las cosas, que jamás permitiría que alguien más ocupara su lugar. Sintió que algo dentro de ella se rompía en silencio. No con rabia. No con gritos. Con tristeza. Una tristeza tan profunda que ni siquiera salían lágrimas. Por primera vez, Sofía entendió algo que nunca había querido aceptar. A veces el desamor no empieza cuando alguien se va. Empieza cuando alguien se queda, pero ya no está contigo. Sofía no volvió a dormir esa noche. Se quedó sentada, con la espalda recargada en la cabecera, mirando la sombra de Daniel subir y bajar con cada respiración. Pensó en despertarlo. Pensó en gritarle.
Pensó en agarrar el celular y exigir explicaciones en ese mismo instante. Pero no hizo nada. A veces el dolor es tan grande que te deja en pausa, como si la vida fuera un video que alguien detuvo justo en la parte que más duele. Cuando amaneció, Daniel se levantó como cualquier otro día. Se estiró, bostezó, le dio un beso rápido en la frente. Buenos días, dijo con esa voz tranquila de siempre. Sofía lo miró, intentando entender cómo alguien podía actuar con tanta normalidad cuando el mundo del otro se estaba cayendo. Buenos días, respondió ella, sintiendo que su propia voz sonaba lejana. Desayunaron juntos. Él habló del tráfico, de una junta, de algo que había visto en redes. Sofía asentía, pero no escuchaba. Solo podía pensar en ese mensaje. Hoy también me quedé pensando en ti también. Esa palabra le daba vueltas en la cabeza. También significaba que no era la primera vez. Que había más momentos. Más pensamientos. Más cosas que ella no sabía. Cuando Daniel se fue al trabajo, Sofía se quedó sola en el departamento que habían decorado juntos. Las plantas que compraron en un mercado. Las fotos pegadas en el refri. La manta que eligieron después de discutir 20 minutos sobre el color. Todo seguía igual. Menos ella. Caminó hasta el sofá y se sentó sin fuerzas. Por fin las lágrimas llegaron, silenciosas, constantes, como una lluvia que no hace ruido pero lo empapa todo. No lloraba solo por el mensaje. Lloraba por las promesas que ya no eran verdad. Por la confianza que había defendido incluso cuando sus amigas le decían que algo se veía raro. Por la versión de sí misma que siempre creyó que el amor, si era real, alcanzaba para dos. Esa tarde, Daniel le escribió como siempre. ¿Qué haces, bonita? Sofía miró la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Nada quiso escribir. ¿Quién es ella? Quiso escribir. ¿Desde cuándo? Quiso escribir. ¿Por qué ya no soy suficiente? Pero no escribió nada de eso. Porque en el fondo, algo dentro de ella ya sabía que las respuestas no iban a devolverle lo que había perdido. Esa noche, cuando él regresó, Sofía lo recibió con una calma que no sentía. ¿Podemos hablar? Dijo. Daniel dejó las llaves en la mesa. La miró y, por primera vez en mucho tiempo, pareció nervioso. Se sentaron frente a frente. No enojados. No gritando. Distantes. Anoche vi un mensaje, dijo Sofía, despacio. No revisé tu celular. Solo vi la notificación. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Daniel bajó la mirada. Se pasó la mano por el cabello. Suspiró. Y ese suspiro confirmó todo. No es lo que crees, empezó. Sofía sintió una punzada en el pecho. Esa frase. La más usada. La más vacía. Entonces dime qué es, respondió, con la voz temblando, pero firme. Daniel habló de confusión. De que no sabía en qué momento empezó a sentirse distinto. De que esa otra persona solo lo escuchaba. De que no había pasado nada físico. Cada palabra era como una aguja. Porque Sofía entendió algo muy claro. No hacía falta que hubieran besos para que hubiera traición. A veces basta con que el corazón empiece a buscar refugio en otro lugar. ¿La quieres? Preguntó ella, con un hilo de voz. Daniel tardó en responder. Y ese tiempo fue la respuesta. Sofía asintió despacio, como si algo finalmente encajara. Sintió dolor, sí. Un dolor profundo, pesado. Pero también sintió algo más inesperado. Claridad. Ya no tenía que adivinar. Ya no tenía que esforzarse sola. Ya no tenía que competir con silencios. Se levantó del sofá. Yo te amé de verdad, dijo. Con todo. Incluso cuando empezaste a irte sin irte. Daniel empezó a llorar. Dijo que no quería perderla. Que estaba confundido. Que podían arreglarlo. Pero Sofía entendió que no se puede obligar a alguien a volver cuando su corazón ya salió por la puerta. No quiero que te quedes por culpa, susurró. Ni que yo me quede por miedo a estar sola. Esa noche durmieron en la misma cama, pero de espaldas, con un océano invisible entre los dos. A la mañana siguiente, Sofía hizo una maleta pequeña. No dramática. No llena de rencor.
solo necesaria. Antes de irse, miró el departamento una última vez. Ya no dolía igual que el día anterior. Dolía, sí, pero con una tristeza más serena. Como cuando aceptas que algo fue hermoso, y aún así terminó. Daniel la miró desde la puerta, con los ojos rojos. Perdón, dijo. Sofía lo sostuvo con la mirada. Ojalá algún día entiendas que el amor no se va de golpe, respondió. Se va cuando dejas de cuidarlo. Salió del departamento con el corazón roto, pero con algo intacto: su dignidad. Y aunque no lo sabía todavía, ese adiós no era el final de su historia. Era el comienzo de volver a elegirse a sí misma. Valeria siempre pensó que el amor verdadero debía sentirse intenso, casi como una tormenta que te sacude el pecho y te deja sin aire. Por eso, cuando conoció a Adrián, creyó que por fin había encontrado algo real. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Él no era el más guapo del lugar, pero tenía una forma de hablar que hacía que todo sonara importante. La miraba como si de verdad le interesara cada cosa que decía. Valeria, que llevaba meses sintiéndose invisible después de una ruptura dolorosa, sintió que alguien por fin la veía. Esa noche hablaron durante horas. Adrián le contó que había sufrido mucho en relaciones pasadas, que siempre lo terminaban lastimando, que nadie lo entendía. Valeria, con su corazón enorme, sintió ganas de cuidarlo, de demostrarle que no todas las personas eran iguales. Al día siguiente él ya le estaba escribiendo desde temprano. Buenos días, hermosa. Soñé contigo. A ella le pareció dulce. Nadie le había dado tanta atención tan rápido. En menos de una semana hablaban todo el día. En 2 semanas ya se decían que se extrañaban. En un mes, eran novios. Al principio todo era perfecto. Adrián era detallista, la llevaba por helado después de clases, le mandaba audios largos diciéndole cuánto la quería. Valeria se sentía especial, elegida. Pero poco a poco empezaron a aparecer pequeñas cosas que ella decidió ignorar. ¿Vas a salir con tus amigas otra vez?, preguntó él una tarde, con un tono que sonaba más a molestia que a curiosidad. Sí, ya habíamos quedado desde la semana pasada. Ah, está bien, respondió. Solo que pensé que querías pasar tiempo conmigo. Valeria canceló con sus amigas. No quería que él se sintiera desplazado. Pensó que eso era lo que hacía una buena novia: priorizar la relación. Después vinieron los comentarios disfrazados de bromas. ¿Vas a ponerte esa falda?, le dijo un día antes de salir. Digo, se te ve bien, pero todos te van a estar mirando. Ella se vio nerviosa. Pues que miren, ¿no? No me gusta que otros te vean así, contestó él. Pero bueno, haz lo que quieras. Valeria se cambió de ropa. Con el tiempo, Adrián empezó a molestarse por cosas más pequeñas. Si ella tardaba en responder un mensaje porque estaba haciendo tarea, él se enojaba. Seguro estabas hablando con alguien más, le escribió una noche. Antes no tardabas tanto. Estaba estudiando, te lo juro. No me mientas, Valeria. Yo siento cuando algo está mal. Ella empezaba a sentir culpa por cosas que ni siquiera había hecho. Dejó de salir tanto, dejó de subir fotos, dejó de contarle cosas a sus amigas porque Adrián decía que los problemas de pareja se arreglan entre dos. Poco a poco, su mundo se fue haciendo más pequeño, y todo giraba alrededor de él. Un día, mientras caminaban juntos, un chico de su escuela la saludó. «Hey, Valeria. ¿Cómo estás?». Ella respondió normal, pero sintió como la mano de Adrián se tensaba. Cuando el chico se fue, Adrián se quedó callado todo el camino. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada. Dime. ¿Te gusta?». «¿Qué?». «No. Solo es un compañero». «Pues te sonrió mucho». Valeria se quedó sin palabras. Por primera vez sintió miedo de decir algo mal. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Adrián se enojaba, levantaba la voz, luego lloraba y pedía perdón. «Es que te amo tanto que me desespero», le decía. «Tengo miedo de perderte». Y ella, con el corazón apretado, lo abrazaba. «No me vas a perder». Pero en realidad, quien se estaba perdiendo era ella. Empezó a sentirse cansada todo el tiempo. Ansiosa. Revisaba su celular cada 5 minutos para asegurarse de que él no estuviera molesto. Si salía a algún lugar, le mandaba fotos para que viera con quién estaba.
Si no lo hacía, él se enojaba. Si no me ocultas nada, ¿por qué no me mandas foto? Decía. Valeria ya no sabía qué era normal y qué no. Una tarde, su mejor amiga, Sofía, la invitó a hablar. Casi no te vemos, le dijo. ¿Todo bien? Valeria sonrió. Sí, solo he estado ocupada. ¿Es por Adrián? Ella bajó la mirada. Es que, a veces se pone celoso, pero es porque me quiere. Sofía suspiró. Valeria, querer no es controlar. Esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. Esa misma noche, Adrián le reclamó porque había tardado en contestar. Estaba hablando con Sofía. No me gusta esa amiga tuya. Siempre habla mal de mí, ¿verdad? No, seguro te están metiendo cosas en la cabeza. Valeria sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, una parte de ella pensó, esto no está bien, pero al mismo tiempo, tenía miedo de perderlo. Recordaba los momentos bonitos, las risas, las promesas. Pensaba que tal vez ella estaba exagerando. Hasta que llegó el día que algo se rompió dentro de ella. Habían quedado de verse después de clases, pero un profesor la detuvo para hablar de un proyecto. Se le hizo tarde y no pudo avisarle. Cuando por fin salió, tenía más de 20 mensajes de Adrián. ¿Dónde estás? Seguro estás con alguien, no me hagas esto, eres igual que todas. Cuando lo vio en la entrada, su cara estaba llena de enojo. ¿Con quién estabas? Le exigió. Con el profe, te lo juro. No te creo. La gente empezó a voltear. Valeria sintió vergüenza y miedo. Nunca lo había visto así. Adrián, cálmate, siempre me haces quedar como un tonto. Ella sintió que algo dentro de su pecho se encogía. Ya no era amor lo que sentía en ese momento. Era agotamiento. Esa noche, lloró sola en su cuarto. Pensó en cómo era antes de conocerlo. Pensó en sus amigas, en su familia, en las cosas que le gustaban hacer y que había dejado de hacer. Y por primera vez, se hizo una pregunta diferente. ¿Soy feliz? La respuesta fue un silencio que dolía. Al día siguiente, le escribió. Necesitamos hablar. Se encontraron en el parque, donde habían tenido su primera cita. Adrián llegó con cara de preocupación. Perdóname por ayer, dijo rápido. No sé qué me pasó. Prometo cambiar. Valeria lo miró. Lo quería, eso era verdad. Pero también estaba cansada de vivir con miedo de equivocarse. No puedo seguir así, dijo con la voz temblando. Ya no me siento bien en esta relación. Adrián negó con la cabeza. No digas eso. Yo cambio, te lo juro. Siempre dices lo mismo. ¿Vas a dejarme después de todo lo que hice por ti? Esa frase le dolió. Como si el amor fuera una deuda. No te debo quedarme, respondió, con lágrimas en los ojos. Y tú no me debes controlar. Adrián empezó a llorar, a suplicarle. Durante un momento, Valeria dudó. Pero recordó todas las noches de ansiedad, las amistades perdidas, la versión de ella que se había ido apagando. Te quise mucho, dijo, pero también tengo que quererme a mí. Se fue con el corazón roto, pero con una pequeña chispa de alivio. Las semanas siguientes fueron difíciles. Lo extrañaba. Dudaba de su decisión. A veces quería escribirle. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba cómo se había sentido estando con él. Poco a poco volvió a salir con sus amigas. Volvió a reír sin miedo a que alguien se enojara. Volvió a sentirse ligera. Un día, mientras caminaba sola después de clases, se dio cuenta de algo. El amor no debía doler todo el tiempo. No debía hacerte sentir pequeña, vigilada, culpable por existir. Sonrió, respiró profundo y siguió caminando. Porque había aprendido que una relación tóxica puede parecer amor al principio, pero el amor de verdad nunca te apaga, te deja ser tú, sin miedo. El día que la abuela Carmen murió, nadie lloró primero, todos miraron el testamento. La sala de la casa familiar, esa donde durante años se celebraron cumpleaños, navidades y domingos de comida interminable, estaba llena de un silencio pesado, incómodo, como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de romperse para siempre. Afuera llovía, y las gotas golpeaban las ventanas con una insistencia casi dramática, como si el clima quisiera ser parte de lo que estaba por pasar. Sobre la mesa de madera oscura, pulida por décadas de uso, descansaba un sobre amarillo con el sello del notario.
Nadie se atrevía a tocarlo, pero todos lo miraban. Todos menos Valeria. Ella estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma, viendo la lluvia caer por el vidrio empañado. No quería estar ahí. No quería escuchar. No quería saber. Para ella, la abuela Carmen no era una casa, ni terrenos, ni cuentas bancarias. Era el olor a café recién hecho, las historias inventadas antes de dormir, las manos arrugadas que siempre la defendían cuando su madre la regañaba. Pero para el resto, parecía que la abuela ya se había convertido en números. Bueno, ya, dijo tío Ernesto, rompiendo el silencio con voz impaciente. No vamos a quedarnos aquí toda la tarde. Ernesto siempre había sido así. Directo, frío, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Vestía de negro impecable, pero no parecía de luto. Parecía listo para una reunión de negocios. A su lado, su esposa Patricia revisaba el celular cada pocos segundos, como si la herencia pudiera transferirse por mensaje. Mamá estaba sentada frente a la mesa, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. No decía nada, pero Valeria conocía esa expresión. Era la cara que ponía cuando intentaba no explotar. Y en la cabecera, con el sobre frente a él, estaba Diego, el hijo mayor de la abuela. El hijo perfecto. El que vivía en la misma casa que ella. El que todos asumían que se había quedado para cuidarla, aunque muy pocos sabían lo que realmente pasaba entre esas paredes. Empieza ya, susurró Patricia. Diego asintió, tragó saliva y abrió el sobre. El sonido del papel rasgándose pareció demasiado fuerte. Valeria cerró los ojos. El notario, un hombre de traje gris y voz neutra, comenzó a leer. Las primeras líneas eran formales, llenas de palabras legales que nadie escuchaba de verdad. Hasta que llegó a la parte que importaba. A mis hijos, Ernesto y Lucía, leyó. Mamá levantó la cabeza. Les dejo mis recuerdos, mis fotografías y mis pertenencias personales. Ernesto frunció el ceño. ¿Cómo que pertenencias personales? Murmuró. El notario siguió. Porque sé que lo material no es lo que más valoran de mí. Patricia soltó una risa corta, incrédula. ¿Perdón? El notario no se detuvo. A mi hijo Diego, que ha vivido conmigo estos últimos años, le dejo la casa. Ernesto se echó hacia atrás en la silla, satisfecho. Lo sabía, dijo, cruzándose de brazos. Era obvio. Pero el notario no había terminado. Con la condición de que nunca la venda, ni la ponga a su nombre, porque la casa no le pertenece a él. El silencio regresó, más tenso que antes. ¿Entonces a quién? Empezó Madá. El notario pasó la hoja. La casa le pertenece a mi nieta Valeria. El mundo se detuvo. Valeria abrió los ojos. ¿Qué? Susurró, casi sin voz. Todos la miraron al mismo tiempo. Ernesto se inclinó hacia adelante. Eso no tiene sentido. Patricia se puso de pie. Ella es una niña. Diego no dijo nada. Solo apretó los labios. El notario aclaró la garganta. Valeria recibirá la casa cuando cumpla 21 años. Hasta entonces, nadie podrá venderla, hipotecarla ni modificarla. Diego podrá vivir en ella, pero no tendrá autoridad legal sobre la propiedad. Esto es una locura, espetó Ernesto. Mamá no estaba bien de la cabeza al final. Mamá se levantó de golpe. No te atrevas a decir eso. Pero ya nadie estaba escuchando razones. Las miradas ya no eran de familia. Eran de rivales. Valeria sintió un nudo en el estómago. Yo no quiero nada, dijo. Se la pueden quedar. No digas tonterías, murmuró mamá, pero su voz temblaba. El notario siguió leyendo. Si alguien intenta presionar, manipular o perjudicar a Valeria para quedarse con la casa, perderá automáticamente cualquier derecho sobre mis cuentas de ahorro. Ahora sí, todos se quedaron en silencio. Ernesto miró a Patricia. Patricia dejó de hablar. Diego bajó la mirada. ¿Qué cuentas? Preguntó Ernesto con cuidado. El notario lo miró por encima de los lentes. Cuentas que superan los 3 millones. El aire se envolvió denso. Valeria sintió que algo se quebraba, algo invisible pero definitivo. Porque en ese instante entendió algo que le heló la sangre.
Su abuela no solo le había dejado una casa. Le había dejado una guerra. Y lo peor, era que el enemigo estaba sentado a la mesa. La lluvia no paró en toda la noche. Valeria apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía las miradas de su familia en la sala. Ya no eran rostros conocidos, eran cálculos, sospechas, estrategias silenciosas. Sentía que, sin quererlo, la habían colocado en el centro de algo que no entendía del todo, pero que sabía que podía destruirlos. A la mañana siguiente, la casa de la abuela ya no se sentía igual. El pasillo que antes olía a pan tostado y canela ahora parecía más angosto, más frío. Diego estaba en la cocina, sentado frente a una taza de café intacta. Buenos días, dijo Valeria en voz baja. Diego levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si era por haber llorado, o por no haber dormido. Tenemos que hablar, respondió. Ella se sentó frente a él, con las manos escondidas entre las piernas. Yo no pedí nada de esto, soltó de inmediato. Diego suspiró. Lo sé. Pero su tono no sonaba tranquilo. Sonaba cansado. Tenso. ¿Sabías lo del testamento? Preguntó ella. Él dudó apenas un segundo. Sabía que te quería mucho, pero no esto. Ese pero se quedó flotando entre los dos. Durante años, Diego había sido quien vivía con la abuela. Quien la llevaba al médico. Quien hacía las compras. Quien, según todos, había sacrificado su vida por cuidarla. Ahora resultaba que la casa no era suya. Y eso dolía. Se notaba. Tío Ernesto me llamó anoche, dijo Diego, mirando la mesa. Dice que esto se puede impugnar. Que tú eres menor. Que alguien te manipuló. Valeria sintió un escalofrío. ¿Tú crees eso? Diego la miró por fin a los ojos. Y por un instante, ella volvió a ver al primo que le enseñaba a andar en bici en el patio, el que le compraba dulces a escondidas. Pero ese instante pasó. No lo sé, dijo. Esa respuesta dolió más que un sí. Ese mismo día empezaron las visitas. Primero fue Ernesto, con una sonrisa demasiado amable. Princesa, esto es mucha responsabilidad para ti, dijo, sentándose a su lado en el sofá. La casa se está cayendo a pedazos. Mantenerla cuesta dinero. Impuestos, preparaciones, tu abuela no pensó bien. Sí pensó, respondió Valeria. Ernesto soltó una risa suave. Eres muy joven para entender estas cosas. Pero yo puedo ayudarte. Firmamos unos papeles, ponemos la casa a mi nombre temporalmente, y yo me encargo de todo. Cuando seas mayor, vemos qué hacer. Valeria recordó la cláusula del testamento. Si alguien intenta presionar o manipular, no, dijo. La sonrisa de Ernesto se tensó apenas. No seas malagradecida. Esa palabra se le quedó clavada. Después vino Patricia, con lágrimas listas. Esto está destruyendo a la familia, dijo. Tu abuela jamás hubiera querido vernos peleando por tu culpa. Por tu culpa. Cada frase era una pequeña piedra lanzada directo al pecho. Incluso su mamá cambió. No de golpe. No con gritos. Sino con silencios. Tal vez podríamos vender una parte del terreno, sugirió una noche. Para estar más tranquilos. Pero eso no se puede, respondió Valeria. Las cosas se pueden arreglar, insistió mamá, evitando mirarla. Valeria empezó a comer sola en su cuarto. A cerrar con llave. A guardar el testamento en su mochila, como si fuera un tesoro, o una bomba. Un sábado por la tarde, mientras buscaba una chamarra en el closet de la abuela, encontró algo que lo cambió todo. Una caja de metal, escondida detrás de unas mantas viejas. Dentro había cartas. Docenas. Todas con la misma letra. La de su abuela. Y todas empezaban igual. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y porque la familia ya empezó a mostrar su verdadero rostro. Las manos le temblaban mientras leía. La abuela hablaba de discusiones que Valeria nunca vio. De préstamos que nunca se devolvieron. De gritos cuando ella se negaba a vender la casa. De visitas que solo aparecían cuando había dinero de por medio. Y luego una frase que le hizo contener la respiración. Diego no se quedó conmigo por amor.
Se quedó porque sabía que esta casa valía más que cualquier otra cosa que yo pudiera darle. Las lágrimas cayeron sobre el papel. No quería creerlo. Pero recordó las veces que Diego se molestaba cuando la abuela hablaba de arreglar el testamento. Las llamadas en voz baja. Las discusiones que se cortaban cuando ella entraba al cuarto. La última carta era diferente. Perdóname por cargarte con esto, mi niña. Pero tú eres la única que todavía mira esta casa y ve recuerdos, no dinero. Y eso es lo único que puede salvar lo poco que queda de esta familia, aunque para hacerlo tengas que enfrentarte a ellos. Valeria abrazó la caja contra su pecho. Y entendió que no se trataba de una casa. Se trataba de una prueba. Esa noche bajó a la sala con las cartas en la mano. Todos estaban ahí. Como si el destino hubiera querido reunirlos. Tenemos que hablar, dijo. Su voz ya no temblaba. Los miró uno por uno. A su tío. A Patricia. A su mamá. A Diego. Ya no veía familia. Veía verdad. Y esta vez, no pensaba quedarse callada. Despierto todos los días a las 4:47 am. No es una alarma. No es ruido. No es insomnio. Simplemente, abro los ojos, como si alguien me llamara desde adentro de mi propia cabeza. La primera vez que pasó pensé que era casualidad. Miré el reloj del celular medio dormido. 4:47. Me volví a dormir. La segunda vez ya me pareció raro. La tercera, me dio miedo. Porque esa tercera noche no solo desperté a las 4:47. También escuché un golpe suave en la pared de mi cuarto. Tac. Como si alguien hubiera tocado desde el otro lado. Vivo en un departamento pequeño con mi mamá. Mi cuarto da a la pared del edificio vecino. No hay tuberías ahí. No hay vecinos del otro lado. Solo concreto. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Tac, tac. 2 golpes más. Es mi imaginación, me dije. Pero no volví a dormir. A la mañana siguiente estaba ojeroso. En la escuela apenas pude concentrarme. Se lo conté a mi mejor amiga, Valeria. Se rió. Seguro tu cerebro ya se acostumbró a despertar a esa hora. Y lo de los golpes, tal vez el edificio se expande con el frío, quise creerle. Esa noche dejé el celular grabando audio antes de dormir. Solo para demostrarme que no pasaba nada. 4:47 am. Abrí los ojos otra vez. Y esta vez no fueron golpes. Fue como si alguien raspara la pared. RRRRR, muy suave. Muy lento. Como uñas sobre concreto. Me quedé paralizado. No prendí la luz. No me moví. Solo miraba la pared, esperando que algo la atravesara. El sonido se detuvo después de unos segundos. A la mañana siguiente revisé la grabación. Se escuchaba. Claro. No fuerte. Pero estaba ahí. Ese raspado extraño. Valeria dejó de reírse cuando se lo puse con audífonos. Eso no suena normal, empezamos a investigar. Busqué planos del edificio en internet. Descubrimos que hace más de 40 años ese terreno no tenía departamentos. Había una casa vieja que se incendió. Murió una familia. Los bomberos tardaron en llegar porque la llamada se hizo muy tarde en la madrugada. La hora registrada del incendio. 4:47 am. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Intenté ignorarlo. Pero las noches siguientes los sonidos siguieron. A veces golpes. A veces raspaduras. Una vez, lo juro, escuché algo parecido a un susurro, pero tan bajo que no entendí nada. Empecé a dejar la luz prendida. Dormía poco. Mi mamá me preguntaba qué me pasaba, pero no sabía cómo explicarlo sin que pensara que estaba exagerando. Hasta que una noche pasó algo diferente. 4:47. Abrí los ojos. Silencio total. Demasiado silencio. Me incorporé en la cama. Y entonces vi algo que nunca voy a olvidar. En la pared, justo frente a mí, había una marca oscura. Como si algo la hubiera quemado desde adentro. No estaba antes. Me acerqué temblando y pasé la mano. La pintura estaba tibia. Como si la pared estuviera viva. Retrocedí de golpe.
Y en ese momento escuché el sonido más claro de todos. Un golpe. Fuerte. Del otro lado. No un tac. Un pum. Grité y salí corriendo al cuarto de mi mamá. Encendimos todas las luces. Revisamos las paredes del pasillo del edificio. Nada. Sólida. Fría. Normal. Pero mi cuarto ya no se sentía igual. Al día siguiente convencí a mi mamá de mover la cama a otra pared. Cambiamos muebles de lugar. Pintamos encima de la mancha. Esa noche dormí mejor. Hasta que desperté. 4:47 am, pero esta vez no estaba en mi cuarto. Estaba en un pasillo oscuro que no reconocía. Olía a humo. Las paredes estaban negras. Escuchaba gente toser. Llorar. Gritar. Intenté correr, pero el aire quemaba. Entonces lo vi. Un niño, más o menos de mi edad, golpeando una pared desesperado. Aquí. Aquí. Gritaba. Pero nadie lo oía. Me miró. Directo a los ojos. Tú sí me escuchas. Desperté de golpe en mi cama, sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Eran las 4:47. Y en mi pared, sobre la pintura nueva, había 5 marcas largas. Como hechas por dedos intentando salir. No volví a dormir en ese cuarto. Días después nos mudamos. No le dije a nadie la razón real. Solo dije que el lugar me daba mala espina. Desde entonces no he vuelto a despertar a las 4:47. No he vuelto a escuchar golpes. Pero a veces, cuando paso cerca de un edificio viejo, siento una presión en el pecho. Y recuerdo la mirada de ese niño. No era de enojo. Era de alguien que llevaba décadas golpeando, esperando que por fin alguien del otro lado escuchara. Y por alguna razón, ese alguien fui yo. Nunca pensé que una relación pudiera romperse sin un solo grito, sin una sola puerta azotada. Pensaba que las traiciones eran ruidosas, dramáticas, llenas de escenas que se quedan grabadas como en las películas. Pero la mía empezó en silencio, y creció en los detalles que decidí ignorar. Conocí a Daniel en la universidad, el primer semestre. Yo era nueva en la ciudad, no conocía a nadie y me sentía perdida entre edificios enormes, pasillos llenos de gente que ya parecía tener su grupo, su lugar, su vida armada. Él fue de los primeros en hablarme sin que yo tuviera que hacer el esfuerzo. ¿También te perdiste buscando el salón 204? Me dijo, sonriendo, con un cuaderno bajo el brazo. Nos reímos, caminamos juntos, y desde ese día empezamos a coincidir en casi todo. Clases, biblioteca, cafetería. Daniel tenía esa forma de hacerte sentir escuchada de verdad. Cuando hablaba conmigo, no miraba el celular, no interrumpía, no se burlaba de mis nervios ni de mis historias largas. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a esperar verlo cada día. Nuestra relación empezó como empiezan muchas. Mensajes hasta tarde, bromas internas, fotos de cosas tontas durante el día. Luego llegaron las citas, las caminatas sin rumbo, las tardes estudiando que terminaban en risas más que en apuntes. Con él me sentía segura, vista, elegida. Durante el primer año todo fue ligero. Discutíamos por tonterías, sí, pero siempre terminábamos hablando las cosas. Él me decía que yo era su paz, que conmigo no tenía que fingir ser alguien más. Yo le creí. Le creí cada palabra. Con el tiempo empezamos a hacer planes más grandes. Hablábamos de viajar cuando termináramos la carrera, de buscar trabajo en la misma ciudad, de rentar un departamento juntos. No eran promesas formales, pero eran sueños compartidos, de esos que se sienten tan reales que casi puedes verlos. El cambio no llegó de golpe. No hubo un día exacto en que todo se rompiera. Fue más bien como una grieta fina que apareció sin que yo la notara y que fue creciendo mientras yo sonreía, confiada. Daniel consiguió un trabajo de medio tiempo en una empresa pequeña, algo relacionado con su carrera. Al principio me alegró mucho. Estaba emocionado, hablaba de sus compañeros, de los proyectos, de todo lo que estaba aprendiendo. Yo lo escuchaba con orgullo, feliz de verlo crecer. Entre esas historias empezó a mencionar a Laura. Es la que más me ayuda cuando me trabo, me dijo una vez. Ya lleva más tiempo ahí y sabe cómo se mueve todo. No le di importancia. Era normal que hiciera amigos en el trabajo.
Yo también hablaba de mis compañeros sin que eso significara nada más. Pero, poco a poco, el nombre de Laura empezó a aparecer más seguido en nuestras conversaciones. Hoy comí con Laura y otros del equipo. Laura dice que ese profesor es un desastre. Laura también odia a ese programa, dice que siempre falla. Era sutil, pero constante. Yo me decía que era mi imaginación, que no debía ser celosa sin razón. Siempre había confiado en él, ¿por qué empezar a desconfiar ahora? Luego vinieron los pequeños cambios. Daniel empezó a tardar más en responder mis mensajes. Antes me contestaba casi de inmediato. Ahora podían pasar horas. Cuando le preguntaba qué había hecho, sus respuestas eran vagas. Nada, cosas del trabajo. Estaba ocupado. Luego te cuento. A veces sí me contaba, pero todo sonaba resumido, como si yo estuviera escuchando solo la mitad de su día. Empecé a notar que cuando salíamos, miraba el celular con más frecuencia. Sonreía al leer algo y, cuando yo preguntaba qué era, respondía. Un meme del grupo del trabajo. Yo sonreía también, pero algo dentro de mí empezaba a sentirse fuera de lugar, como si yo ya no estuviera en el centro de su mundo, sino en la orilla. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, su teléfono vibró varias veces seguidas sobre la mesa. Miró la pantalla, la volteó boca abajo y siguió comiendo. ¿Quién es?, pregunté, intentando sonar casual. Nadie, cosas del trabajo, dijo sin mirarme. Esa respuesta, tan simple, me dejó un peso extraño en el pecho. No era lo que decía, era como lo decía. Rápido, automático, como si ya tuviera esa frase lista. Intenté hablar con él días después. Te siento raro, le dije mientras caminábamos por el parque donde solíamos sentarnos a estudiar. Como distante. Daniel suspiró. Estás imaginando cosas. Solo estoy cansado. El trabajo, la uni, es mucho. Me sentí culpable al instante. Tal vez sí estaba exagerando. Tal vez yo era la que estaba más sensible. Le pedí perdón por desconfiar y él me abrazó, diciendo que todo estaba bien, que me quería, que no me preocupara. Pero las cosas no volvieron a ser como antes. Dejó de contarme detalles de su día. Ya no me mandaba fotos tontas ni audios largos. Cuando le proponía vernos, a veces decía que no podía, que ya tenía planes con sus compañeros. Yo asentía, tratando de ser comprensiva, aunque por dentro me dolía sentir que siempre había espacio para todos, menos para mí. Una tarde, decidí sorprenderlo en su trabajo. Le llevé un café de su lugar favorito, pensando que le alegraría el día. Cuando llegué, pregunté por él en recepción. La chica sonrió. Está en la sala de juntas, pero creo que ya va a salir. ¿Eres su novia? Asentí, un poco avergonzada, un poco orgullosa. Esperé en el pasillo. Al rato lo vi salir, con Laura. La reconocí por fotos que él me había mostrado del equipo. Iban riendo, muy cerca uno del otro. Ella le tocó el brazo mientras hablaba y él no se apartó. No fue un gesto exagerado, pero fue íntimo, natural, como de personas que ya cruzaron cierta línea invisible. Cuando me vio, Daniel se quedó quieto, sorprendido. ¿Qué haces aquí?, preguntó, más nervioso que contento. Le mostré el café. Quería darte una sorpresa. Laura sonrió, amable. Hola, soy Laura. He oído mucho de ti. No supe qué responder. Solo asentí, con una sonrisa que me dolía sostener. Daniel se despidió de ella rápido, demasiado rápido, como queriendo cortar el momento. Nos fuimos juntos, pero el ambiente era tenso. No hacía falta que vinieras, dijo mientras caminábamos. Pudiste avisar. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. No gracias, no, qué lindo detalle. Solo incomodidad. Esa noche casi no dormí. Las imágenes de ellos riendo, de su mano en el brazo de él, se repetían en mi cabeza. Intentaba convencerme de que no significaba nada, pero cada recuerdo reciente empezaba a acomodarse como piezas de un rompecabezas que no quería completar. Días después, estábamos viendo una película en su departamento. Él fue al baño y dejó su celular en la mesa. La pantalla se encendió con una notificación. No olvides lo de mañana, no decía el nombre, solo un número, pero yo ya sabía. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Sentí que el corazón me latía en los oídos. No quería ser esa persona que revisa el celular de su pareja. Siempre había dicho que la confianza era lo más importante.
Pero en ese momento, la confianza ya estaba rota, solo que yo aún no lo había querido admitir. Tomé el teléfono con las manos temblando. La conversación estaba abierta. Mensajes largos. Bromas internas. Planes para verse fuera del trabajo. Y frases que yo reconocía, porque antes eran mías. Contigo me siento tranquilo, eres la única que me entiende, aquí me encanta hablar contigo. Cada palabra era un eco de lo que un día me dijo a mí. No encontré una confesión directa, no encontré una foto que lo dejara todo claro. Pero encontré algo peor, una intimidad que ya no me pertenecía. Un espacio emocional que yo creía nuestro, compartido con alguien más. Escuché la puerta del baño abrirse. Dejé el celular exactamente donde estaba y me senté de nuevo, con la mirada fija en la pantalla apagada del televisor. Daniel regresó, se sentó a mi lado y pasó su brazo sobre mis hombros, como siempre. Pero nada era como siempre. Porque en ese momento entendí que la traición no siempre empieza con un beso. A veces empieza cuando alguien más ocupa, en silencio, el lugar que creías seguro. Esa noche no dije nada. Me quedé sentada a su lado, sintiendo su brazo alrededor de mis hombros como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no acabara de romperse en silencio dentro de mi pecho. La televisión seguía encendida, pero no recuerdo qué estaban transmitiendo. Las luces del apartamento eran cálidas, suaves, las mismas de siempre, y aún así todo se veía distinto, ajeno, como si yo estuviera mirando mi propia vida desde muy lejos. Él hablaba de cosas pequeñas. Del trabajo. Del tráfico. De que tal vez el fin de semana podríamos salir a cenar. Yo solo asentía, con una sonrisa que me dolía sostener. En mi mente seguía apareciendo esa imagen, su nombre iluminando la pantalla del celular, y el mensaje que no era para mí. No fue solo el mensaje. Fue la forma en que sonrió al leerlo. Una sonrisa distinta. Ligera. Ilusionada. Una que ya no me pertenecía. Esa noche esperé a que se durmiera primero. Escuché su respiración volverse profunda, tranquila. Yo, en cambio, tenía el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía romperme por dentro. Me levanté despacio, tomé su celular del muro y, con manos temblorosas, lo desbloqueé. Sabía la contraseña. Siempre la supe. Nunca había sentido la necesidad de revisarlo, hasta ese momento. Ahí estaba todo. Conversaciones largas. Bromas internas. Planes que yo no conocía. Palabras que antes eran nuestras y ahora estaban escritas para otra persona. No encontré nada escandaloso, nada que gritara traición a simple vista. Pero había algo peor. Complicidad. Intimidad emocional. Una cercanía que yo ya no tenía con él. Leí hasta que las lágrimas comenzaron a caer sobre la pantalla. No lo desperté. No grité. No rompí nada. Solo regresé el celular a su lugar, me metí en la cama y me quedé mirando el techo hasta que salió el sol. A la mañana siguiente preparé café como siempre. Él se levantó, me dio un beso en la frente y me dijo que me veía cansada. Casi me leí. Casi. ¿Dormiste mal?, preguntó. Lo miré unos segundos. Pensé en decirlo todo. Pensé en lanzarle cada palabra como un golpe. Pero algo dentro de mí necesitaba estar segura, necesitaba escucharlo de su propia boca. ¿Hay algo que quieras contarme?, pregunté, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Se quedó quieto un segundo. Apenas un segundo. Pero lo vi. Ese parpadeo de nervios, esa pausa mínima que lo delató más que cualquier confesión. ¿A qué te refieres?, respondió, fingiendo sorpresa. Ahí entendí que no solo me había fallado, también estaba dispuesto a mentirme mirándome a los ojos. Los días siguientes fueron extraños. Yo observaba. Él actuaba normal. Demasiado normal. Empezó a cuidar más el celular. A llevarlo siempre consigo. A sonreírle a la pantalla cuando pensaba que yo no lo veía. Y cada pequeño gesto era como una gota más, llenando un vaso que ya estaba a punto de desbordarse. Una tarde, mientras doblaba su ropa, encontré en el bolsillo de su chamarra un recibo de un café al que nunca íbamos. 2 bebidas. 2 postres. A una hora en la que me había dicho que estaba reunido. Me senté en la cama con ese papel en la mano y, por primera vez, no sentí ganas de llorar. Sentí claridad. Esa noche, cuando llegó, no lo saludé con un beso. Se dio cuenta al instante. ¿Todo bien?,
preguntó, dejando las llaves. No, respondí. El silencio se hizo pesado entre los dos. Le enseñé el recibo. Luego, sin gritar, sin insultar, le dije que ya sabía de los mensajes. Que había visto todo. Que no necesitaba más mentiras. Su rostro pasó por 1000 expresiones. Sorpresa, culpa, miedo, justificación. No es lo que piensas, dijo. Y esa frase, tan gastada, tan vacía, fue la que terminó de romper algo dentro de mí. Entonces dime qué es, respondí. Porque lo que yo veo es que ya no estás aquí conmigo. Intentó explicarse. Dijo que solo hablaban. Que se sentía escuchado. Que no había pasado nada de verdad. Pero cada palabra sonaba a excusa. A intento desesperado por no perder lo que ya había descuidado. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije, con la voz quebrándose al fin. Que yo sí estaba aquí. Siempre. Y en lugar de hablar conmigo, elegiste buscar en otra persona lo que ni siquiera me pediste. Lloró. Yo también. Pero eran lágrimas distintas. Las suyas eran de miedo a las consecuencias. Las mías, de duelo. Esa noche no dormimos juntos. Me quedé en la sala, abrazando un cojín, repasando cada recuerdo bonito y preguntándome en qué momento empezamos a alejarnos sin darnos cuenta. Me di cuenta de que la traición no había empezado con ella. Había empezado con el silencio entre nosotros, con las conversaciones que dejamos de tener, con las cosas que empezamos a guardar para no discutir. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón cansado, tomé una decisión que me dolió más que cualquier discusión. Te quiero, le dije. Pero no puedo quedarme donde ya no me eligen. No gritó. No me detuvo. Solo bajó la mirada, como si en el fondo supiera que lo había visto venir y aún así no hizo nada para evitarlo. Hacer la maleta fue como arrancar pedazos de mi propia vida. Cada prenda tenía una memoria. Cada objeto, una historia. Pero mientras cerraba la maleta, también sentí algo nuevo, algo que no había sentido en semanas. Dignidad. Salí del apartamento sin mirar atrás. Afuera, el aire se sentía diferente. Dolía respirar, sí. Pero también era un dolor limpio, honesto. No el dolor silencioso de quedarse donde ya no hay verdad. No sabía qué iba a pasar después. No sabía cuánto tardaría en dejar de extrañarlo. Pero mientras caminaba con la maleta en la mano, entendía algo que antes no veía. A veces el amor no se termina de golpe. A veces se desgasta en secretos, en silencios, en palabras que nunca se dicen. Y a veces, irse no es rendirse. Es empezar a quererse un poco más. La primera vez que vi el sobre pensé que era publicidad. Estaba en el buzón, doblado por la mitad, con mi nombre escrito a mano con tinta azul. No tenía demitente, ni sello, ni nada que indicara de dónde venía. Solo decía, para Lucía. Léelo sola. Sentí un escalofrío raro, de esos que no sabes explicar. Miré a los lados de la calle, pero no había nadie. Solo el ruido lejano de los coches y un perro ladrando en alguna casa. Entré, cerré la puerta con llave y me senté en la mesa de la cocina. El sobre estaba un poco arrugado, como si alguien lo hubiera sostenido con fuerza antes de dejarlo ahí. Lo abrí. Dentro había una sola hoja. Si estás leyendo esto, es porque por fin reuní el valor para decir la verdad. No soy quien tú crees. Y tú tampoco eres quien piensas que eres. Solté una risa nerviosa. ¡Qué broma tan rara!, murmuré. Seguí leyendo. No confíes en lo que recuerdas de tu infancia. Muchas cosas no pasaron como te las contaron. El corazón me empezó a latir más rápido. Mi infancia había sido normal. Eso creía. Viví con mi mamá desde que tengo memoria. Ella siempre decía que mi papá murió cuando yo era muy pequeña. Nunca dudé de eso. Hasta ese momento. La carta continuaba. Hay una caja escondida en tu casa. No la ha tocado en años. Está en el closet del pasillo, arriba, detrás de las cobijas viejas. Ahí está todo. Me quedé mirando esas líneas como si fueran a cambiar. Nadie más sabía de ese closet. Nadie. Tragué saliva. Me levanté lentamente y caminé hacia el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Abrí el closet. Olía a polvo y a ropa guardada por demasiado tiempo. Moví las cobijas viejas. Y ahí estaba. Una caja de metal gris, pequeña, con un candado abierto colgando. Se me heló la sangre. La llevé a la sala y me senté en el piso. Dudé varios segundos antes de abrirla. Dentro había fotos.
papeles, una pulsera de hospital y un sobre amarillo más grande. Tomé las fotos primero. En la primera salía una mujer joven, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta rosa. La mujer no era mi mamá. La miré mejor. No era ella. Pasé a la siguiente. La misma mujer, sonriendo, con un hombre a su lado. Él tenía mi misma nariz. Mis mismos ojos. Sentí que el aire no me llegaba bien. Seguí revisando. Había una copia de un acta de nacimiento. Nombre de la madre, Elena Morales. Ese no era el nombre de mi mamá. Nombre del padre, Javier Torres. Nunca había escuchado ese nombre en mi vida. Mis manos temblaban. Abrí el sobre amarillo. Dentro había una carta doblada varias veces. La letra era diferente a la del primer sobre. Más firme, más adulta. Lucía, si estás leyendo esto, significa que tarde o temprano la verdad salió a la luz. Perdóname por haberte mentido toda tu vida. Esa sí era la letra de mi mamá. Las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Yo no soy tu madre biológica. Eres la hija de mi hermana Elena. Ella y su esposo murieron en un accidente cuando tú tenías apenas un año. Yo no podía tener hijos, y decidí criarte como mía. Tenía miedo de que, si te decía la verdad, sintieras que no pertenecías aquí. Me llevé la mano a la boca para no sollozar. Nunca quise hacerte daño. Solo quise darte una vida estable. Pero hay cosas que no pude contarte, sobre tu padre, sobre lo que realmente pasó esa noche. Esa línea me hizo detenerme. ¿Qué quería decir con lo que realmente pasó? No fue un simple accidente. Hubo una investigación, pero se cerró muy rápido. Tu padre había denunciado algo importante días antes de morir. Algo que involucraba a personas poderosas. Sentí un frío recorrerme la espalda. Guardé todo lo que pude. Recortes de periódico, copias de documentos. Si algún día decides buscar la verdad, empieza por el nombre que encontrarás en el archivo rojo. Busqué en la caja. Había una carpeta roja, doblada en el fondo. La abrí. Dentro había copias de noticias viejas sobre un choque en carretera. Pareja muere en trágico accidente. Los nombres, Elena Morales y Javier Torres. Pero también había otra hoja. Una denuncia firmada por mi papá biológico, días antes de morir. Hablaba de irregularidades en una empresa constructora. Desvío de dinero. Materiales defectuosos. Y al final, un nombre repetido varias veces, Ricardo Salvatierra. Ese nombre me sonaba. Tardé unos segundos en ubicarlo. Salvatierra, el empresario que salía en las noticias locales. Donaba a campañas. Inauguraba edificios. Sonreía en fotos con políticos. Sentí náuseas. Mi papá había denunciado algo contra él, y luego murió en un accidente. No podía ser coincidencia. Miré la última hoja de la carta de mi mamá. Si decides no investigar, lo entenderé. Tal vez sea más seguro así. Pero mereces saber quién eres y de dónde vienes. Te amé como a una hija desde el primer día. Eso es lo único que nunca fue mentira. La carta terminaba ahí. Me quedé sentada en el piso, rodeada de papeles que parecían pertenecer a otra vida. Toda mi identidad se sentía frágil, como si alguien hubiera cambiado el guión de mi historia sin avisarme. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo. Pasé horas buscando en internet el nombre de mi papá. Encontré un par de notas viejas, casi borradas. Una mencionaba que había sido un ciudadano que denunció fallas en construcciones públicas. Nada más. Demasiado poco. Pero el nombre de Salvatierra aparecía en todo. Nuevos proyectos, premios, entrevistas. Cuanto más leía, más claro se volvía que mi papá se había enfrentado a alguien muy grande. Y que después, murió. Durante días luché conmigo misma. Una parte quería cerrar la caja, fingir que nunca leí esa carta, seguir con mi vida. Pero otra parte, más fuerte, no podía soportar la idea de vivir en una mentira. Así que fui a la hemeroteca de la ciudad. Revisé archivos viejos. Encontré más notas sobre construcciones que se habían agrietado, escuelas con problemas estructurales. Todo conectado a la misma empresa. Y luego encontré algo más. Un artículo pequeño, casi escondido, donde mencionaban que Javier Torres había presentado pruebas ante una fiscalía, pero que el caso se archivó por falta de evidencia. Días después, murió. Salí de ahí con las manos heladas, pero con una decisión clara. No podía cambiar el pasado. No podía traer de vuelta a mis padres biológicos. Pero sí podía hacer algo con la verdad. Empecé a contactar periodistas independientes. Les conté lo que tenía.
Algunos no respondieron. Otros me dijeron que era peligroso. Uno sí aceptó reunirse. Le mostré todo, la denuncia, las fechas, las coincidencias. Él investigó por su cuenta durante semanas. Un día me llamó. Lucía, lo que encontré es grande. Muy grande. Y tu papá tenía razón. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Meses después, un reportaje salió a la luz. Hablaba de corrupción, de construcciones defectuosas, de denuncias ignoradas. Mencionaban a mi papá como uno de los primeros que intentó advertirlo. El escándalo creció. Investigaciones se reabrieron. Nombres poderosos empezaron a caer. Yo veía todo desde mi pequeña sala, con la caja de metal sobre la mesa. Lloré. No solo por la injusticia, sino porque, por primera vez, sentí que conocía de verdad a mi padre. No como una foto borrosa, sino como alguien valiente, que intentó hacer lo correcto. Y entendí algo que cambió mi vida para siempre. A veces la verdad duele. Rompe la imagen que tenías de tu mundo. Pero también puede devolverte algo que creías perdido. Tu historia. Y la fuerza para escribir el resto por ti misma. Mateo y Daniel se conocieron cuando tenían 7 años, el primer día de clases. Mateo era el niño callado que se sentaba hasta atrás. Daniel, el que hablaba con todos antes de que sonara el timbre. La maestra los sentó juntos por orden de lista, y desde ese día casi no se separaron. Crecieron compartiendo todo. Los recreos, los partidos de fútbol en la calle, los secretos que no le contaban a nadie más. Si Mateo llevaba un sándwich, lo partía a la mitad. Si Daniel tenía un problema, Mateo era el primero en defenderlo. Sus familias también se conocían. En el barrio todos los veían como hermanos. Con los años, sus caminos parecían ir en la misma dirección, pero por razones distintas. Mateo era constante. No era el más brillante del salón, pero sí el más trabajador. Si no entendía algo, se quedaba hasta aprenderlo. Daniel, en cambio, tenía facilidad para caer bien. Siempre sabía qué decir, cómo sonreír, cómo convencer. Los maestros lo querían, los compañeros lo admiraban, pero pocas veces terminaba lo que empezaba. Al terminar la secundaria, la vida dejó de ser tan simple. Mateo empezó a ayudar a su papá en un pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos. No era un trabajo glamoroso, pero aprendió rápido. Descubrió que tenía talento para arreglar cosas que otros daban por perdidas. Cada aparato que volvía a funcionar era un pequeño triunfo. Daniel probó varios trabajos. Ventas por catálogo, ayudante en una tienda, repartidor. En todos duraba poco. Decía que no eran para él, que él estaba hecho para algo más grande. Soñaba con dinero, con reconocimiento, con una vida distinta a la del barrio. A los 22 años, Mateo ya tenía experiencia y un pequeño ahorro. Había pasado años guardando parte de lo que ganara, mientras sus amigos gastaban en ropa o salidas. Su meta era abrir un local propio de reparación de celulares y computadoras. No quería hacerse rico de la noche a la mañana. Quería estabilidad para ayudar a su familia y, algún día, tener su propia casa. Una noche, sentado en la banqueta frente a la casa de Daniel, le contó su plan. Voy a rentar un local chico, dijo Mateo. Ya hice cuentas. No es mucho, pero alcanza para empezar. Daniel lo miró con ojos brillantes. ¿Y por qué no lo hacemos juntos?, preguntó. Tú eres buenísimo arreglando cosas. Yo puedo encargarme de los clientes, de conseguir proveedores, de mover el negocio. Seríamos un equipo perfecto. Mateo dudó. El dinero que tenía era fruto de años de esfuerzo. Pero Daniel era su mejor amigo, casi un hermano. Si alguien merecía su confianza, era él. Aceptó. Entre los dos rentaron un pequeño local en una calle transitada. Pintaron las paredes, pusieron un mostrador sencillo y un letrero que decía, Soluciones Digitales M&D. El día que abrieron, no entró nadie en las primeras horas, pero aún así se sentían orgullosos. Los primeros meses fueron difíciles. Había días con pocos clientes y cuentas que pagar. Mateo pasaba horas inclinado sobre mesas llenas de tornillos diminutos y pantallas rotas. Daniel hablaba con la gente, repartía volantes, publicaba promociones en redes sociales. Poco a poco, el negocio empezó a funcionar. Un cliente satisfecho traía a otro. La gente recomendaba el lugar porque arreglaban bien y no cobraban de más. Mateo se encargaba de que cada reparación quedara perfecta. Daniel se encargaba de que nadie se fuera sin sonreír. Pero conforme entraba más dinero, también empezaron pequeños cambios.
Daniel empezó a llegar más tarde al local. Decía que había ido a cerrar un trato o a ver proveedores. A veces se iba antes, dejando a Mateo solo con varios equipos por entregar. Mateo no se quejaba, pensaba que así funcionaban los negocios, que cada quien aportaba a su manera. Un día, Daniel apareció con un celular de última generación. ¿Y ese?, preguntó Mateo, sorprendido. Me lo dejaron baratísimo, respondió Daniel con una sonrisa. Hay que disfrutar un poco, ¿no? Después fue una chamarra nueva, luego unos tenis caros, luego salidas a lugares que antes no frecuentaban. Mateo seguía usando la misma mochila vieja donde guardaba sus herramientas. Cada fin de mes, cuando revisaban cuentas, Daniel hablaba rápido. Se fue mucho en piezas, en proveedores, en publicidad, decía señalando hojas impresas. Apenas estamos reinvirtiendo. Ya verás que después nos va a sobrar. Mateo confiaba. No entendía todos los números, pero entendía a su amigo. O eso creía. Una mañana, Mateo recibió una llamada de un cliente molesto. Decía que ya había pagado un adelanto por una reparación, pero en el cuaderno de registro no aparecía. Mateo buscó entre las hojas, revisó mensajes, pero no encontró nada. Seguro fue un error mío, dijo Daniel cuando se lo comentó. Yo lo arreglo. Mateo dejó pasar el asunto, aunque algo dentro de él se sintió incómodo por primera vez. Las cosas empeoraron cuando el dueño del local pidió un pago atrasado de la venta. Mateo se quedó helado. ¿Cómo que atrasado?, preguntó. Si te di mi parte hace 2 semanas. Daniel evitó mirarlo a los ojos. Se juntaron otros gastos, lo cubro mañana, no te preocupes. Esa noche, Mateo casi no durmió. Por primera vez, la palabra duda apareció con fuerza en su cabeza. Días después, Mateo llegó al local más temprano de lo habitual porque había olvidado una herramienta importante. Daniel no estaba. Mientras la buscaba, abrió un cajón del escritorio donde guardaban papeles. Ahí encontró una carpeta que no había visto antes. Dentro había estados de cuenta impresos, facturas y transferencias. Varias estaban a nombre del negocio, pero otras iban a una cuenta personal. El nombre del titular era Daniel. Mateo sintió que el corazón le latía en los oídos. Revisó una por una. Eran muchos movimientos pequeños, repartidos en meses. Dinero suficiente para pagar deudas, para ayudar a su mamá, para mejorar el taller. La puerta del local se abrió de golpe. Daniel entró hablando por teléfono, pero se quedó en silencio al ver a Mateo con los papeles en la mano. ¿Qué haces revisando mis cosas?, dijo, tenso. Dime que no es lo que parece, respondió Mateo con la voz quebrada. Daniel miró los documentos y luego a él. Durante unos segundos no dijo nada. Después suspiró, como si estuviera cansado. No es para tanto, murmuró. Solo tomé un poco. Yo también trabajo aquí. ¿Un poco? Mateo levantó las hojas. Esto es dinero del negocio. Nuestro. Daniel frunció el ceño. Si no fuera por mí, este lugar ni existiría. Yo traje a los clientes, moví todo. ¿O crees que solo por saber usar un destornillador ya mereces todo? Las palabras dolieron más que cualquier grito. Éramos socios, dijo Mateo. Amigos. Y lo seguimos siendo, respondió Daniel. No hagas drama por dinero. En ese momento, Mateo entendió que no estaban hablando el mismo idioma. Para él, el negocio era sacrificio, familia, futuro. Para Daniel, era una oportunidad de subir de nivel, aunque eso implicara esconder cosas. Ese día no discutieron más. Mateo guardó silencio, cerró temprano el local y se fue a casa con un peso enorme en el pecho. Pasó la noche revisando números, recordando cada momento en que decidió confiar. No lloró, pero sintió algo romperse por dentro. A la mañana siguiente, habló con un contador recomendado por un cliente. Descubrió que legalmente él había puesto la mayor parte del capital inicial y que podía separar el negocio si demostraba mal manejo de fondos. No quería hacerlo. No quería que su amistad terminara así. Pero también sabía que, si no ponía un límite, perdería todo. Cuando se lo dijo a Daniel, la reacción fue muy distinta a la que esperaba. ¿Me vas a sacar?, gritó. Después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Mateo lo miró, cansado. Yo no te estoy traicionando. Solo estoy cuidando lo que construí. Daniel se fue dando un portazo. En el barrio corrió la versión de que Mateo era un mal agradecido que había echado a su mejor amigo del negocio. Algunos dejaron de hablarle.
Otros lo miraban con lástima. Mateo no se defendió. No contó su versión. Solo siguió trabajando. Fueron meses duros. Tenía deudas que cubrir y la reputación dañada. Pero cada cliente que regresaba, cada aparato que lograba reparar, era un paso para reconstruir no solo el negocio, sino también su confianza en sí mismo. Una tarde, una señora mayor entró con una computadora vieja. Me dijeron que usted no engaña a la gente, le dijo. Que si algo no tiene arreglo, lo dice con la verdad. Mateo sintió un nudo en la garganta. Asintió y tomó el equipo. Con el tiempo, el local volvió a estabilizarse. No creció de golpe, pero creció firme. Sin socios que ocultaran cosas, sin cuentas que no cuadraran. A veces, al cerrar, Mateo se quedaba mirando a la calle y recordaba cuando él y Daniel jugaban ahí de niños. No todo era enojo. También había tristeza por lo que fue y ya no sería. Entendió que no todas las personas cambian de un día para otro. A veces solo muestran quiénes eran cuando aparece algo que vale la pena traicionar. Mateo no volvió a asociarse con nadie por un largo tiempo. Aprendió a pedir cuentas claras, a no ignorar las señales incómodas, a entender que la confianza no significa cerrar los ojos. Y aunque perdió a quien consideraba un hermano, conservó algo que nadie pudo quitarle: la tranquilidad de saber que lo suyo, poco o mucho, era limpio. Nunca me gustaron los lugares abandonados, pero el viejo cine del centro siempre tuvo algo que me llamaba. Tal vez era el letrero oxidado con letras faltantes. Tal vez los pósters descoloridos de películas que nadie recordaba. O tal vez era esa sensación de que el edificio seguía guardando historias que nunca se terminaron de contar. El cine Aurora cerró cuando yo tenía 8 años. Recuerdo haber ido una vez con mi papá a ver una película animada. Palomitas, risas, luces apagándose lentamente. Después de eso, el lugar quedó vacío, como si alguien hubiera presionado pausa y nunca volvió a darle play. 12 años después, pasaba frente a él casi todos los días camino al trabajo. Siempre miraba la puerta principal, cubierta con tablas, y me preguntaba cómo se vería por dentro ahora. Una tarde de lluvia, no sé por qué, me detuve. Quizás fue porque me habían despedido esa mañana. Quizás porque no quería llegar todavía a casa y dar explicaciones. O porque sentía que mi vida, igual que ese cine, se había quedado vieja, apagada, olvidada. Me acerqué a la entrada lateral. La cadena que cerraba la reja estaba oxidada, y abierta no debería haber entrado. Pero entré. El olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. El techo goteaba en algunas partes. Mis pasos levantaban ecos suaves en el pasillo oscuro. Saqué la linterna del celular y avancé. Las paredes estaban cubiertas de carteles rasgados. El mostrador de dulces seguía ahí, con una máquina de palomitas llena de telarañas. Era como caminar dentro de un recuerdo que nadie quiso limpiar. Llegué a la sala principal. Las butacas estaban cubiertas con sábanas grises de polvo. La pantalla, enorme y sucia, colgaba al fondo como una luna apagada. Y ahí fue cuando lo vi. Una pequeña luz. Venía de la cabina de proyección, arriba, al fondo fruncí el ceño. El lugar llevaba años sin electricidad. Subí las escaleras con cuidado, cada escalón crujiendo bajo mis pies. La luz se hacía más clara. La puerta de la cabina estaba entreabierta. Empujé. Adentro había una lámpara de escritorio encendida, conectada a una extensión que cruzaba la habitación hasta un generador pequeño en el suelo. Ahí frente a la vieja máquina de proyección, sentado en una silla plegable, había un hombre. Tendría unos 60 años. Cabello gris, gafas redondas, una chaqueta vieja llena de parches. Se giró al escucharme. Dijo con una sonrisa tranquila. Pensé que ya no vendría nadie hoy. Me quedé paralizado. ¿Qué hace aquí? Trabajo. Miré alrededor. Había latas de película apiladas, algunas abiertas, otras etiquetadas con cinta. Este cine está cerrado, dije. Para la ciudad, sí. Para mí, no. Se levantó con calma. Me llamo Julián. No supe por qué, pero su tono no daba miedo. Daba curiosidad. Mateo, respondí. Señaló la máquina de proyección. Estoy mostrando películas. Solté una risa nerviosa. ¿A quién? No hay nadie. Su sonrisa se ensanchó un poco.
¿Eso crees? Me invitó a sentarme en otra silla. Dudé, pero algo en mí quería entender qué estaba pasando. Apagó la lámpara. La única luz ahora era la que salía de la ventanita de proyección hacia la sala vacía. La máquina comenzó a girar con un sonido mecánico, antiguo, casi hipnótico. Mira, susurró. Me asomé por la ventanilla. La pantalla del cine, abajo, se encendió. Pero no estaba pasando una película cualquiera. Era la plaza del pueblo. Llena de gente. Niños corriendo. Vendedores ambulantes. ¿Era el pueblo, hace años, es un video viejo? Pregunté. No exactamente. La imagen cambió. Ahora se veía el interior de una casa. Una familia cenando. Riendo. No reconocía a las personas, pero se sentía íntimo, real. ¿Qué es esto? Julián no apartaba la vista de la película. Son momentos que ya pasaron. Escenas comunes. Días que parecían normales, pero que para alguien fueron importantes. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo los consiguió? Recuerdos. Lo miré como si estuviera loco. Eso no tiene sentido. ¿Estás seguro? En la pantalla apareció un parque. Un niño en una bicicleta roja. Una mujer joven corriendo detrás, riendo. Me acerqué más. Esa mujer era mi mamá. Más joven. Mucho más joven. Y el niño, era yo. Sentí que el suelo desaparecía. No, eso no, Julián bajó el volumen de la máquina. Algunas personas dejan recuerdos tan fuertes en un lugar, que el lugar los guarda. No podía respirar bien. En la pantalla, mi mamá me levantaba después de una caída, revisando mi rodilla con cara de preocupación exagerada, haciéndome ref. Era un día que yo había olvidado. Por completo. ¿Cómo es posible? Tu mamá venía mucho al cine cuando era joven, dijo Julián con suavidad. Trabajó aquí un verano, proyectaba películas los fines de semana. Decía que era el único lugar donde la gente podía olvidar sus problemas por 2 horas. Las lágrimas comenzaron a caer sin que me diera cuenta. Mi mamá había muerto hacía 3 años. Y yo sentía que cada día recordaba menos su voz. Pero ahí estaba. Moviéndose. Riendo. Viva. La escena cambió. Ahora yo estaba más grande, como de 12 años, sentado en las escaleras del cine con ella. Comiendo palomitas de una bolsa enorme. Ese día susurré, fue cuando me dijo que todo iba a estar bien, aunque no tuviéramos mucho dinero. Juliana asintió. Los recuerdos felices son los que más fuertes se quedan. Me limpié la cara. ¿Cuántos recuerdos hay aquí? Se encogió de hombros. Cientos. Tal vez miles. Personas que amaron, que soñaron, querieron en este lugar. El cine los guardó. Y alguien tiene que proyectarlos, para que no se pierdan. Por eso estás aquí. Sí. Alguien tiene que mirar. Porque un recuerdo que nadie vuelve a ver, es como si desapareciera del todo. Miré la pantalla otra vez. Mi mamá me despeinaba el cabello. Yo fingía que me molestaba, les daría lo que fuera por volver a ese segundo. ¿Puedo volver mañana? Pregunté con voz temblorosa. Julián sonrió. Eso esperaba que dijeras. Desde ese día, regresé cada noche. Después de buscar trabajo. Después de fingir que todo estaba bien. Subía a la cabina y me sentaba junto a Julián. Velamos recuerdos de desconocidos, y a veces, de personas que yo conocía sin saber que habían dejado parte de su historia ahí. Una pareja que se comprometió en la última fila del cine. Un niño que vino solo por primera vez y se sintió valiente. Una anciana que veía la misma película cada año porque le recordaba a su esposo. El Aurora no estaba abandonado, estaba lleno de vidas. Una noche, mientras camblábamos una bobina, Julián se quedó culeto. Pronto me iré, dijo. ¿A dónde? Ya proyecté mis propios recuerdos muchas veces. No entendí al principio. Hasta que vi una lata de película con su nombre escrito. Julián, joven, besando a una mujer frente al cine. Julián cargando a un bebé. Julián riendo con amigos que ya no estaban. El cine me guardó también a mí, dijo con un aso triste, pero ya es hora de que alguien más se quede con el proyector.
quedé con el proyector, compartir, yo. Tú ya entendiste. Esa fue la última noche que lo vi. A la siguiente, la cabina estaba vacía. Pero la lámpara seguía encendida. Y una bobina nueva me esperaba, con una etiqueta escrita a mano. Para que nadie olvide. Me senté. Encendí la máquina. Y mientras la luz cruzaba la oscuridad del cine vacío, entendí que algunos lugares no se abandonan. Solo esperan a que alguien vuelva a encender las historias que todavía viven dentro de ellos.